Cordial saludo, amigos. Mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo. Soy asesor financiero, certificado vigilado. Soy analista económico, bursátil, mentor y profesor en finanzas personales. Y hoy vamos a hablar de las principales acciones en la bolsa de Nueva York, cómo está su comportamiento y qué podemos esperar de ellas. Empezando el año, viendo que los índices llegaron a máximos históricos y que algunas acciones han intentado retroceder un poco. Para eso tenemos un gran invitado, un trader profesional, el doctor José Jacome. José, ¿cómo está? Andrés, ¿qué ha pasado? Contento de estar aquí de vuelta. Bueno, José, muchas gracias. Vamos a hablar de unas acciones que se negocian en varias bolsas del mundo, entre ellas el mercado global colombiano, pero vamos a verlas en dólares, cómo se negocian en Nueva York, cómo está el tema de los volúmenes, las más importantes, las que se pueden negociar en diferentes plazas bursátiles en países locales y también obviamente en el extranjero. Entonces, ese es un espacio de educación financiera. Esto no es una recomendación de inversión, no estamos recomendando ningún broker, ni estamos diciendo que esto es una asesoría para invertir en X o Y activo. Es un espacio de educación financiera para determinar con una metodología que tenemos de rastreo de volúmenes y algo de análisis técnico, saber cuáles pueden ser esos objetivos de las acciones o esos niveles en los cuales debemos entrar, vender, tener cuidado, etcétera, José. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es esa metodología que nos va usted a mostrar para analizar estas acciones y procedemos. Yo se las voy nombrando y usted las va diciendo. Listo, perfecto. Bueno, lo primero, obviamente, como ya hemos mencionado en varios videos, la metodología es una metodología muy sencilla y parte de entender realmente por qué el mercado se mueve y por qué las acciones se mueven. La verdad es que obviamente existen muchas razones fundamentales de por qué las acciones se están comprando, se están vendiendo, pero al final del día, lo que impacta realmente el precio de la acción y por qué sube o por qué baja es el volumen que entra al mercado y genera estas transacciones, ¿verdad? Si yo decido comprar acciones, pues tengo que obviamente ejecutar esas compras y entonces cuando se ejecutan esas compras con un volumen muy importante, el mercado empieza a subir. Entonces, a esta metodología lo que hacemos es un rastreo de volúmenes, digamos que institucionales los llamamos, pero realmente son volúmenes que impactan el mercado, que son capaces de hacer mover el mercado. Cuando esos volúmenes están en compra y están entrando al mercado, las acciones se están fortaleciendo porque las están comprando, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que termina sucediendo es que la acción sube y cuando las están liquidando o sacando de los portafolios, pues básicamente la acción termina a debilitarse y termina por caer. Entonces, es ese ejercicio de entender qué pasa con ese flujo y si ese flujo está comprador o si está vendedor, porque al final del día lo que va a pasar es que la acción va a terminar subiendo, la acción va a terminar bajando. Tan sencillo como eso. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo. No, y es una metodología que funciona, nosotros la usamos y yo creo que les puede ayudar a ustedes a la toma de decisiones y a entender cómo se puede mover el mercado internacional. Entonces, José, prepare la pantalla y vamos a empezar con la primera acción. Vamos a ver 12 compañías que se pueden negociar en la bolsa en Colombia, en el mercado global colombiano y que se negocian obviamente en Nueva York, pero vamos a verlas desde la bolsa de Nueva York. Uno puede ver cómo está la bolsa en Estados Unidos para mirar qué hace en la bolsa local. Entonces, José, la primera se llama Amazon. Bueno, listo. Entonces, espero estén viendo la pantalla bien, se vea Perfecto. bien. Esta es básicamente, esto es la acción de Amazon en temporalidad diaria. Eso quiere decir que cada velita que ustedes ven acá, pues es un día, ¿cierto? Y estamos mirando el comportamiento de la acción desde, más o menos desde diciembre, desde enero, diciembre del 23, más o menos, enero del 23, ¿cierto? Diciembre del 22, enero del 23, que es más o menos hacia este nivel. Entonces, para explicarles, esta acción pues, representa un ejemplo perfecto de lo que estamos buscando y es, ustedes ven estos puntos rojos que se generan sobre la gráfica, esos puntos rojos son puntos de liquidación o de venta, quiere decir que los grandes flujos institucionales están liquidando esa acción, la están sacando de sus portafolios y la acción se está debilitando. Entonces, fíjense que empiezan a salir estos puntos rojos en la gráfica y cuando el mercado se ubica por debajo de estos puntos rojos, fíjense que acelera hacia abajo. ¿Y por qué digo hacia abajo? ¿Por qué digo que se ubique por debajo? Porque si ustedes piensan que los grandes institucionales están liquidando esa acción, en la medida en que esa acción pierde ese piso, pues acelera hacia abajo, obviamente se está debilitando. Entonces fíjense que empieza a caer y aquí empezamos más o menos en noviembre, diciembre del 2022 a ver unos puntos verdes que son esos puntos de acumulación que los vemos durante toda la gráfica, ¿verdad? Y estos rectángulos que les pintamos acá es simplemente evidenciándoles digamos que los niveles más importantes de esos flujos. Pero fíjense que desde más o menos diciembre hacia niveles de 93 y el más bajito que fue 85,69 se produce esa acumulación y la acción termina ¿qué haciendo? Subiendo, rebotando sobre esos niveles y cada vez que cae sobre esos niveles rebota. Miren, procesos de acumulación, procesos de acumulación, procesos de acumulación. Aquí hay digamos que un
clúster importante de puntos de acumulación que se traducen en un lateral y el momento en que rompe y se sostiene sobre esto, pues sigue subiendo. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Fíjense que no solo existe acumulación, ya desde noviembre del año pasado el mercado o la acción de Amazon rotó de una acumulación a una distribución. ¿Qué quiere decir? Que ya están empezando a tomar utilidad seguramente de la subida que vemos desde los $85 a los 155. Es perfectamente natural. Ahora, ustedes me van a decir, pero entonces, ¿por qué hay puntos rojos y el mercado no cae? Imagínense un carro cuando va de subida y uno va acelerando. Apenas uno suelta el acelerador, el carro no coge para atrás. Tiene una inercia natural y sigue un poco hacia arriba, pero cada vez con menos velocidad. Y eso es lo que está sucediendo acá. Aquí están tomando utilidad, pero fíjense que en la medida que va subiendo, el mercado nunca se ha ubicado por debajo de estos puntos rojos. Mientras que el mercado no se ubique por debajo de esos puntos rojos, no podemos pensar que va a empezar a caer de manera importante. Entonces, fíjense que el nivel va subiendo y el nivel va subiendo y el nivel que tenemos acá es básicamente 158.03. Aquí hay un gap importante que se generó en estos días al 169.15, pero la acción ya está empezando a generar liquidación de utilidades o básicamente a empezar a presentar algo de debilidad. No quiere decir que vaya a caer inmediatamente, pero ser conscientes que el momento de compra y el proceso de acumulación se genera sobre $90 y no sobre 155. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya el momento de comprar ya no fue. Simplemente hay que esperar una rotación, que caiga y que se genere otro proceso de acumulación y volvamos a ver una subida importante. Tenemos una proyección más o menos entre los 173.48 y 174.45. Creemos que puede llegar ahí. Estamos esperando que sobre estos niveles se generen más procesos de distribución con puntos rojos y una vez golpee eso, muy seguramente, si se presenta un comportamiento más o menos de este estilo, podemos ver una corrección importante. Hemos dicho que están las acciones sobreextendidas y que pronto si alguien tiene una estrategia de corto plazo puede empezar a comprar. El que las tiene puede seguirlas manteniendo en los fondos o en ese tipo de acciones de tecnológicas, pero tener en cuenta que ya se han extendido bastante y que es normal y es sano que hayan algunas correcciones, ¿cierto? Entonces ya José dice en qué nivel toca ver, cuándo puede caer. Algunas personas que les gustan los cortos revisen cuando rompe ese nivel que decía, creo que era 158 más o menos, pero pues ojo con Amazon que está en el cielo, no todas están allá. Entonces vamos a ver la siguiente, José. Muchas gracias, muy claro. Bank of America. Bank of America. Bueno, esto es un ejemplo bien chévere. Bueno, volvemos al mismo tema de los procesos, ¿verdad? Entonces, fíjense que en la misma gráfica que ustedes están viendo, esperemos a que cargue un poquito. Listo, perfecto. En este momento, sobre el lado derecho de la gráfica, estamos en un proceso de acumulación. O sea, la acción se viene fortaleciendo y estamos esperando que siga subiendo. Sin embargo, si ustedes miran hacia atrás, fíjense que se registró en septiembre del 2023 a diciembre del 2023 un proceso de distribución sobre estos niveles y el último nivel de proceso o el último proceso de distribución fue sobre $37.61, como lo ven acá, el más alto, el clúster más alto. Después, más o menos hacia 2023 se registra un cambio de actividad y empieza un proceso de acumulación. Fíjense que aquí hay un clúster de acumulación con esos puntos verdes, otra vez cae un poco más, compran más, pero el mercado empieza a generar una tendencia alcista y cuando empieza a generar una tendencia alcista, cada vez que digamos que retrocede sobre esos puntos de acumulación, va a empezar a mostrar procesos, digamos, o tendencia al alza, un comportamiento netamente alcista. ¿Qué sucede? Aquí en esta zona donde ustedes les estoy marcando más o menos, que es aquí entre el 2022 y el 2023, hubo una rotación entre ventas y compras, como ustedes lo pueden ver en los puntos rojos y los puntos verdes, ¿verdad? Usualmente, cuando hay una rotación de un proceso, generalmente se espera que el proceso en el que estamos, o sea, en el proceso de acumulación, por lo menos llegue al punto objetivo donde se inició el proceso de distribución, que para este efecto sería más o menos por encima del 37.62. Por eso tenemos esta línea acá que dice $38 más o menos, que es la proyección que tenemos. Pero en este momento, Bank of America se encuentra en proceso de acumulación. El nivel más cercano en este momento es 31.79, pero 31.79 o 29.79 o inclusive 28.40 son puntos de entrada, mientras que cuando baje ahí continuemos en proceso de acumulación. Gracias, José. Una acción del sector financiero que no está en máximos como algunas tecnológicas. Vamos con otro sector financiero, Citigroup. Citigroup. Listo. Esta
es exactamente lo que les acabo de explicar con Bank of America, pero esta ya cumplió el ciclo y ustedes se van a dar cuenta perfectamente. Miren, veníamos, es casi que calcado, pues es casi el mismo sector y es casi lo mismo. Entonces, fíjense, procesos de distribución de entre el 2022 y 2023. Aquí hay una rotación y lo que estaban pensando que debían liquidarlo, empezaron a comprarlo. Fíjense, lo compran, lo compran, lo compran. Aquí hay otro proceso de acumulación sobre $39, pero en el caso de Citigroup ya llegó al objetivo. Y miren que una vez llegó al objetivo, empieza a haber una segunda rotación otra vez hacia ventas. Y en este momento estamos en proceso de liquidación o de ventas, ¿verdad? Lo mismo, no quiere decir que Citi no pueda seguir subiendo, pero fíjense que en la medida que se empiece a ubicar por debajo del último proceso de liquidación, que es $53, yo tendría cuidado. Por ahora está mantenida sobre ese nivel, pero realmente por debajo de eso puede empezar a acelerar. Fíjense que el ciclo se cumplió perfectamente en este caso: ventas, rotación a compras y rotación a ventas habiendo llegado a los máximos. Eso es lo que puede pasar también en Bank of America. De acuerdo, José. Yo no compraría, la verdad. Creo que lo que pasó desde noviembre hasta acá dio una subida impresionante y se puede haber ido buscar mejores opciones. La cuarta, José, cuarta acción, Berkshire Hathaway. Perfecto. Esta se las voy a mostrar en otra plataforma porque hay unas que corren mejor en un lado y otras en otro. El mnemotécnico de esta es... BRKB. Listo, perfecto. Entonces, esta acción es bien interesante y obviamente pues es muy conocida. Esta acción está en un proceso de acumulación, viene en un proceso de acumulación hace rato y estamos viendo gráficas semanales. ¿Y por qué me parece interesante mostrarles gráficas semanales? Porque les voy a mostrar un proceso de distribución en gráficas diarias dentro de un proceso de acumulación semanal. Quiere decir que a largo plazo todavía seguimos para arriba, pero han habido correcciones digamos, en temporalidades un poco más pequeñas. Entonces, desde 2021 vemos proceso de acumulación sobre 259,91. El mercado sube, baja, vuelve al mismo nivel, vuelve y se genera la acumulación. Se genera otra acumulación el 10 de octubre más o menos del 2022 a 280,97. La acción vuelve a subir y fíjense que el último proceso de acumulación semanal se genera sobre 339,92. Esta acción sigue fuerte, está fuerte. Tenemos una proyección de 411,51, que es donde nosotros creemos que debería llegar. Y mientras que se mantenga en un proceso de acumulación, sobre todo semanal, creemos que es perfectamente factible. Ahora, si bajo un poco a días, fíjense que aquí sobre temporalidades diarias en septiembre del año pasado se generó un proceso de distribución y ese proceso de distribución hizo que la acción corrigiera de 367 básicamente a 339, que fue donde se inició el otro proceso de acumulación de más largo plazo y empujó el mercado al alza. Fíjense que en la medida en que va subiendo llega al mismo nivel donde se genera la distribución, frena, pero definitivamente lo sobrepasa al alza. Entonces, por ahora, resumen, estamos en compras en día y en semana porque hay una rotación hacia compras y básicamente creemos que la acción puede llegar a $411 en este momento. Tiene toda la pinta y fuera de eso, pues estamos en procesos de acumulación. No existe por ahora indicios de que vaya a frenar. Bueno, José, ojalá la apuesta se dé y siga esa acción subiendo, que la tienen bastantes inversionistas en Estados Unidos y en el mundo. José, siguiente acción, JP Morgan. JP Morgan, listo. Esta acción es exactamente lo que más o menos lo que les acabo de explicar también como en el caso anterior, y es que tenemos un proceso de acumulación que ustedes lo ven acá, que se da en el semanal y este proceso se dio desde marzo de este año, en donde el nivel de acumulación exacto es 132,84 y esta zona es donde se genera el proceso de acumulación. Fíjense que veníamos en un proceso de distribución, cambiamos a compras y en el momento en que cambiamos a compras el mercado supera el máximo que había hecho acá, básicamente del lado izquierdo, vuelve a la zona de acumulación 135,75 y vamos para arriba. La proyección acá es 181,43, ya estamos mucho más cerca. Entonces, resumen, pues obviamente estamos en proceso de acumulación, la acción va subiendo como ustedes la ven, no hay mucho más y es obvio y evidente decirlo. Sin embargo, estamos muy cerca de los techos proyectados, entonces pues si realmente ustedes todavía la ven para arriba, por lo menos buscar un retroceso lógico para comprarla. De acuerdo, José, también un poco extendida, como vemos la mayoría de las acciones. Muy claro, José. Siguiente acción que es muy preguntada por todas las personas.
Nubank. Esta acción fue un caso práctico bien interesante. Esta hicimos un seguimiento en varios videos que hemos hecho en Correcto. los últimos meses. Sin embargo, les explico a ver qué estamos viendo acá una vez cargue. Pues obviamente, como ustedes se dan cuenta, venimos en un proceso de acumulación que se extiende desde junio del 2022, donde empezamos a ver los primeros puntos de acumulación y clústeres de acumulación. El mercado sube, vuelve y baja a ese mismo nivel, que básicamente fue aquí, 3,51, sube, hay otro proceso de acumulación y fíjense lo que sucede. Obviamente se dispara y supera los primeros máximos del primer proceso de acumulación, ¿cierto? ¿Qué sucede después de eso? Hay una rotación hacia ventas. Fíjense que hay un par de puntos rojos que denotan ventas o liquidaciones, que es normal habiendo sobrepasado los máximos del proceso de acumulación, como lo dijimos anteriormente. Pero aquí sucede algo muy interesante y es que fíjense que empiezan una vez más a generarse esos procesos de acumulación mucho más arriba, un nuevo proceso pero aún más arriba. Entonces, hay un clúster que ustedes lo ven acá, básicamente que lo están viendo aquí, y hay un segundo nivel de clúster que es este, que está más o menos sobre los 6,85. 1, 2, 3 niveles de clúster de acumulación y vamos otra vez para arriba. En este caso, pues la acción de Nubank está en 9.38, como ustedes lo ven ahí. Estamos en proceso de acumulación. Obviamente la acción está muy arriba porque pues estamos en máximo, ¿cierto? En Y máximos. la realidad es que por más de que esté en procesos de acumulación, pues uno comprar los máximos siempre es un tema un poquito incierto. Entonces, mientras que estemos en acumulación, la acción se va a seguir comportando en teoría y bajo esta metodología de manera, digamos que va a mostrar su fortaleza, pero esperen o busquen niveles de acumulación que pueden darse sobre 7.05 el más temprano o inclusive acá, que fue el último antes de la subida, 5.92. Gracias, José. Clarísimo para los que preguntan, me monto, se me fue, qué hacer y qué está pasando. Y claro, impresionante acumulación. José, Johnson y Johnson. ¿Cierto? Otro sector Claro. completamente diferente y fíjense lo que está sucediendo acá. Entonces, diciembre básicamente del 2022, enero de 2023, procesos de acumulación de distribución, ventas sobre $178. Fíjense que el mercado cae, empieza a caer y acelera desde esa caída y bajamos a 153,30, que es donde empiezan los procesos de acumulación. Entonces, zona de distribución aquí arriba, zona de acumulación aquí abajo. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, casi que hay un techo y un piso clarísimo. En este momento, sobre el lado derecho de la gráfica, estamos en procesos de acumulación y el clúster que tenemos más o menos va de 150 a $157. Entonces, ¿qué podemos esperar de esto? Pues que se siga comportando de manera fuerte porque la están acumulando y muy seguramente tenga un comportamiento de este estilo y termine rompiendo los máximos del proceso de distribución. Puede ser este máximo o puede ser inclusive este máximo. ¿Listo? Entonces estaríamos pensando que puede subir eventualmente a 175, 180 siempre y cuando continuemos en proceso de acumulación. Porque si en la mitad de la subida vuelve y rota a estos mismos niveles de venta y genera básicamente otra rotación a ventas, pues se va a volver a escurrir. Muchas gracias, José, de acuerdo. Pendientes ahí de los niveles. José, la acción de Pfizer. Esto es bien interesante y aquí es donde fíjense que hay que leer esto de manera lógica. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo octubre del 2022 y haciendo un recuento hacia allá. Fíjense que estábamos en un proceso de acumulación y tuvo una consecuente subida desde ese proceso de acumulación. Interesante, pero una vez rompe el primer nivel de acumulación, aunque lo rompe hacia abajo, hay un segundo nivel de acumulación que está sobre los 40,30, ¿verdad? Listo. Aquí hay algo bien interesante que les quiero mencionar y esto sucede mucho. Fíjense que si yo quito los puntos de la gráfica y me paro en este punto, ustedes empiezan a ver que desde aquí para adelante, que es más o menos mayo, junio del 2023, la acción de Pfizer sigue cayendo. Pero entonces ahí es cuando uno no debe confundir con que siga cayendo y que esté muy barata para comprarla. ¿Por qué? Fíjense que aquí hay una rotación de compras a ventas. Eso quiere decir que de aquí a aquí, por alguna razón fundamental, existe una liquidación de la acción de Pfizer por los grandes capitales, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que toman una decisión de empezar a liquidarla y sacarla del portafolio. Eso quiere decir que la acción está débil. No necesariamente porque siga cayendo y esté más barata, yo debo comprarla. Porque si realmente no está en una posición de fortaleza, yo no debería estar comprándola.
ahí es donde la gráfica, digamos que a veces la tendencia es engañosa, porque de aquí para acá, según esta metodología, la deberíamos haber dejado de comprar, precisamente porque entra en debilidad. ¿Y cuándo la debimos empezar a comprar otra vez? Fíjense que aquí hay una rotación de venta a compra, y en la medida en que este proceso de acumulación o el mercado se ubique por encima de este proceso de acumulación, es susceptible de volverse a comprar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy comprado en Pfizer y definitivamente llego aquí a este punto y hay una rotación hacia debilidad, yo debo seguramente bajar mi exposición a esa acción o liquidarla de cualquier manera en mi portafolio y esperar a que haya una rotación hacia fortaleza y volver a entrar en la acción. Eso es lo que uno debe hacer, pero si no tengo esta lectura, mirando la gráfica, pienso que cada vez está más barata y sigue cayendo y sigue cayendo y sigo comprando, cosa que uno lo ve mucho en los portafolios y cosa que uno no debería estar haciendo. Correcto, correcto. Creo que es muy claro el proceso de acumulación, distribución y acumulación que va teniendo y pues es una acción completamente diferente a las tecnológicas que hemos estado viendo. Gracias, José. La acción de Ford. Listo. Entonces, fíjense que estamos viendo un clúster de rastreo o una zona de rastreo, digamos que de acumulación acá sobre el 2022-2023, cambio de año. Y ustedes a veces uno ve estas zonas que son muy amplias, pero es que la realidad, los rangos entre los cuales los institucionales acumulan son bastante amplios y nos debemos acostumbrar a eso. Porque a veces en el lado derecho de la gráfica esto se puede ver como una tendencia, pero fíjense que es un rango, Sí, realmente es un total. rango con un techo de 14.48 a $11, ¿cierto? Entonces, todo esto es una acumulación, la acción estaba bastante plana, aquí hay una distribución, fíjense que apenas hay una distribución y el mercado se ubica por debajo, acelera la baja y todavía nos mantenemos en distribución sobre el lado izquierdo. Entonces, por más de que se ha recuperado, pues la realidad es que bajo esta metodología no deberíamos estar pensando en estar comprados aquí en Ford porque no estamos registrando fortaleza. Entonces, por ahora, como dicen, quietos en primera ahí. Quietos en primera y que todavía un poquito de distribución en Ford. Sí. Ya vamos a acabar, José. Entonces vamos ahora con una también muy popular, Uber. Veníamos de un proceso de rotación de venta en mayo del 2022, ¿verdad? Y fíjense que una vez cae y se genera un proceso de acumulación, empieza la subida. Primer proceso de acumulación, ¿cierto? Segundo proceso de acumulación y todo este rango de acumulación hace que exista este movimiento alcista. Ahora, aquí en este proceso de distribución, en este clúster, lo que yo les digo, por más de que estén en venta, no necesariamente quiere decir que vayan a caer, a menos de que el mercado rompa hacia abajo el último nivel de distribución, que es este que ustedes ven acá, y empiece a tener un comportamiento bajista. En la medida que eso no suceda, lo que muy probablemente va a suceder es que la acción sigue subiendo y siguen tomando utilidad sobre la acumulación que se generó en todo este periodo. Entonces, fíjense que aquí tenemos otro proceso de distribución, pero el mercado aún se ubica por encima. ¿Qué pasa con esto? Yo no estaría comprando esta acción porque por más de que está subiendo, claramente está en debilidad, la están liquidando, pero la realidad es que puedo pensar que no va a empezar a caer hasta que exista un proceso o que rompa este proceso de distribución hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenga un comportamiento como de este estilo o que se genere un nuevo proceso de distribución acá y rompa ese hacia abajo. Entonces, no estamos en procesos de compra, no estamos en fortaleza ya, pero la acción obviamente no ha empezado a caer todavía. Entonces, pero tampoco estamos como para estarla comprando. No, qué miedo. Cuando están distribuyendo, prefiero quedarme de lado y pensar que se fue. Impresionante la subida que Exacto. tuvo. José, General Electric. Esta es casi que la misma película, una Sí, muy subida parecida. monumental con una acumulación monumental al inicio del proceso y toma de utilidades sobre el camino. Entonces, para hacer una historia más cortica, básicamente una caída muy importante, una acumulación muy importante y lo que les digo, procesos de distribución, clúster de procesos de distribución y el último nivel que debería empezar a romper sería este antes de empezar a caer, 126,50. La acción no está fuerte en este momento, se han registrado liquidaciones en la mitad de la subida, pero tampoco ha caído porque no ha demostrado que empiece a estar realmente débil por debajo de un proceso de distribución. ¿Listo? Entonces, esto nos ayuda mucho a no anticiparnos y querer adivinar
cuál es el techo del mercado o cuál es el piso del mercado, y más bien dejar que el flujo institucional, que es el que realmente tiene el músculo para hacer, pare el mercado y decida dónde es el techo y dónde es el piso, y después nosotros hacer la inversión del caso. No, José, muchas gracias. Vamos con la última, muy claro, este tema también hiper extendido. Vamos con General Electric Healthcare Technologies. Este es un proceso bien chévere. Claramente, pues tenemos acumulación desde el 2023. Primer nivel de acumulación ustedes lo están viendo acá, que es 63,43, que es esta zona básicamente que ustedes tienen acá. El mercado está acumulado, está bien acumulado. Aquí hay una zona de acumulación importante. Pierde este piso, cae al nivel de acumulación anterior, que es básicamente 63,37. Nuevo proceso de acumulación, y en este momento sobre el lado derecho de la gráfica también tenemos un proceso de acumulación que se está generando. Fíjense que el último proceso se generó el 5 de febrero a 73,61 y tuvo un brinco muy importante, ¿no? Entonces pueden muy seguramente llegar a por encima de estos techos. Está ahí obviamente al lado, seguramente irá a tocar qué hay en estos techos mientras esté en proceso de acumulación. Cualquier devolución a niveles de obviamente 73,71, inclusive 77,52 o 68,54 podría ser factible para estar comprobando. Bueno, José, muchísimas gracias por compartir esos conocimientos de esas dos acciones del mercado de Nueva York y del mercado global colombiano. A todos, si les gustó este video, por favor sigan el canal de YouTube de Andrés Manía y denle click en la campana, y por favor ayúdenos a distribuir educación financiera y cultura bursátil. Muchas gracias, José. La falta de Andrés, gracias a ustedes. Hasta la próxima, que estén muy bien.